Bienvenidos a nuestro espacio de reflexión y aprendizaje. En el día de hoy, nos sumergiremos en un tema profundo y universal, el miedo. Sin embargo, no exploraremos este sentimiento desde una perspectiva convencional, sino que lo abordaremos desde una visión espiritual, inspirada en las enseñanzas budistas. El miedo es una emoción que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Pero, ¿cómo podemos confrontarlo de manera más consciente y transformadora? En este video, descubriremos las 7 reglas espirituales que nos brinda la sabiduría budista para vencer el miedo, no desde la evasión, sino desde una comprensión más profunda de su naturaleza. Abordar el miedo desde una perspectiva espiritual nos permite no solo entenderlo, sino también trascenderlo. Las enseñanzas budistas ofrecen un enfoque enriquecedor y práctico para aquellos que buscan liberarse de las cadenas del miedo y encontrar la paz interior. Así que prepárate para sumergirte en este viaje introspectivo, donde combinaremos una historia ilustrativa con las profundas lecciones del budismo, todo con el objetivo de ayudarte a encontrar la fortaleza interior para superar tus miedos. Regla 1. Reconocer la naturaleza del miedo. El miedo es una emoción poderosa que puede influir significativamente en nuestras vidas. Nos afecta a nivel emocional, mental y físico, limitando nuestras acciones y decisiones. Puede manifestarse de diversas formas, desde la ansiedad hasta el temor paralizante, impidiéndonos alcanzar nuestro potencial pleno y disfrutar de la vida. Cuando permitimos que el miedo dirija nuestras acciones, perdemos la oportunidad de crecer y explorar nuevos horizontes. Nos atrapa en una espiral de inseguridad y dudas, impidiéndonos avanzar hacia nuestros objetivos y sueños. La sabiduría budista nos invita a mirar profundamente la naturaleza del miedo. Según estas enseñanzas, el miedo tiene su raíz en nuestra percepción errónea de la realidad y en nuestra resistencia a aceptar el cambio inevitable de la vida. Nos aferramos a lo conocido, temiendo lo desconocido y ansiando la seguridad en un mundo constantemente cambiante. El budismo nos enseña que el miedo surge de la ilusión de un yo separado, de la identificación con lo material y la resistencia al fluir natural de la existencia. Al comprender que todo en la vida es impermanente y que la sensación de separación es una ilusión, podemos comenzar a desentrañar las raíces del miedo. Reconocer la verdadera naturaleza del miedo, según las enseñanzas budistas, nos brinda la oportunidad de liberarnos de su control. Al comprender que el miedo es parte de la condición humana y que su origen está en nuestra percepción limitada, podemos iniciar el camino hacia la superación y la paz interior. Regla 2. Practicar la aceptación. Permítanme compartir una historia que nos ilustra la profunda lección de la aceptación frente al miedo. En una pequeña aldea en las montañas, vivía un joven llamado Koji. Desde temprana edad, Koji experimentaba un temor intenso a la oscuridad. Cada noche, el miedo lo invadía cuando el sol se escondía tras el horizonte. A pesar de los intentos de sus seres queridos por ayudarlo, el miedo persistía. Hasta que un día, un monje budista llegó al pueblo y escuchó sobre la angustia de Koji. El monje se acercó a Koji con compasión y le enseñó sobre la importancia de aceptar el miedo en lugar de resistirse a él. Le mostró que la resistencia y el rechazo alimentaban su ansiedad. Koji comenzó a practicar la aceptación del miedo a la oscuridad. En lugar de luchar contra él, aprendió a reconocerlo, permitiéndole estar presente sin intentar cambiarlo. Con el tiempo, Koji notó que su miedo disminuía. No desapareció por completo, pero su relación con él cambió. Aceptarlo le permitió vivir en paz consigo mismo, liberándolo del sufrimiento que antes lo atormentaba. La historia de Koji nos enseña que la aceptación del miedo no implica rendirse, sino abrazar la realidad tal como es, permitiéndonos encontrar la calma y la fortaleza interior. La aceptación es clave para superar el miedo. En lugar de resistirnos a las emociones dolorosas, se nos insta a acogerlas con compasión y entendimiento. La aceptación no significa resignación, sino reconocer la realidad tal como es, sin juicio ni resistencia. Al aceptar nuestros miedos, permitimos que pierdan su poder sobre nosotros, encontrando así la libertad interior. Regla 3. Cultivar la compasión hacia uno mismo. La compasión hacia uno mismo es un bálsamo poderoso en la lucha contra el miedo.
Cuando nos enfrentamos a situaciones que generan temor, a menudo somos duros con nosotros mismos, aumentando así nuestra angustia. Cultivar la compasión hacia uno mismo implica tratarnos con amabilidad y comprensión cuando experimentamos miedo. En lugar de juzgarnos severamente, nos ofrecemos el mismo amor y apoyo que brindaríamos a un ser querido. La compasión nos permite reconocer nuestra humanidad compartida, entendiendo que el miedo es una experiencia común a todos. Al ser compasivos con nosotros mismos, reducimos la intensidad del miedo y encontramos la fuerza interior para afrontarlo con mayor serenidad. Regla 4. Mantener la mente presente. La práctica de mantener la mente presente es fundamental en el proceso de superar el miedo. Con frecuencia, el miedo surge debido a preocupaciones sobre el futuro o remordimientos sobre el pasado, robándonos el momento presente. Cuando nuestra mente divaga entre lo que aún no ha sucedido o lo que ya pasó, perdemos la conexión con la realidad presente. Esto alimenta el miedo, ya que nos aleja de la capacidad de afrontar las situaciones con claridad y calma. Mantener la mente presente implica cultivar la atención plena, enfocándonos en el aquí y ahora. Al estar conscientes de cada pensamiento, emoción y sensación en el momento presente, reducimos la influencia del miedo sobre nuestras vidas. Regla 5. Cultivar la paciencia. Permítanme compartir una historia que ilustra la poderosa influencia de la paciencia en la reducción del miedo. En una antigua aldea, vivía un joven llamado Tenzin, quien anhelaba superar su miedo a las alturas para escalar una montaña sagrada que se alzaba imponente en su región. Tenzin se preparó durante meses para este desafío. Sin embargo, cuando finalmente estuvo frente a la montaña, el miedo se apoderó de él. El temor a caer o fracasar lo paralizaba, impidiéndole dar el primer paso. Fue entonces cuando recordó las palabras de un sabio anciano en la aldea. Este anciano le había enseñado sobre la importancia de la paciencia en el camino hacia la superación del miedo. Tenzin decidió ejercitar la paciencia. En lugar de intentar forzar su avance, se sentó al pie de la montaña y observó. Observó el fluir del viento, la belleza de la naturaleza que lo rodeaba y conectó con su respiración. Con el paso del tiempo, la paciencia de Tenzin lo llenó de serenidad. Comenzó a comprender que la paciencia no se trataba solo de esperar, sino de aceptar y entender que todo tiene su momento adecuado. Guiado por la paciencia, Tenzin comenzó a escalar la montaña con calma y confianza. A cada paso, su miedo se desvanecía y la montaña dejaba de ser una barrera insuperable. Regla 6. Desarrollar la fe o confianza en uno mismo. La confianza en uno mismo es un pilar fundamental en la lucha contra el miedo. Cuando creemos en nuestras capacidades y fortalezas, podemos enfrentar los desafíos con determinación y valentía. La confianza en uno mismo actúa como un escudo contra el miedo. Nos permite desafiar las dudas y la inseguridad que nos limitan, dándonos la fuerza interior para afrontar situaciones que antes considerábamos imposibles. Cuando confiamos en nuestra capacidad para enfrentar y superar obstáculos, el miedo se convierte en un desafío que estamos dispuestos a afrontar. Esta confianza nos impulsa a actuar a pesar del miedo, llevándonos hacia el crecimiento personal y el éxito. Regla 7. Practicar el desapego. El desapego, en su esencia, nos libera del apego excesivo a resultados específicos o a situaciones que generan miedo. Cuando nos apegamos demasiado a algo, ya sea un resultado esperado o una idea preconcebida, el miedo a perderlo nos consume. El desapego nos permite soltar la necesidad de controlar cada situación. Por ejemplo, cuando tememos el fracaso en un proyecto, el desapego nos ayuda a valorar el proceso y no apegarnos en exceso al resultado final. El desapego nos brinda una sensación de libertad emocional, permitiéndonos experimentar situaciones sin el peso del miedo a perder o a no lograr lo deseado. Estas reglas nos proporcionan herramientas valiosas para afrontar el miedo desde una perspectiva más sabia y tranquila. La aplicación de estas enseñanzas en nuestra vida diaria nos permite experimentar una transformación profunda. Quiero agradecerte por unirte a esta experiencia transformadora. La conexión que hemos compartido aquí es verdaderamente especial, y estoy agradecido por tu presencia en este viaje hacia el empoderamiento y la autotrascendencia. Si te has sentido inspirado y deseas profundizar aún más en el poder universal, te invito a aprovechar nuestra oportunidad especial,
En la descripción de este video, encontrarás un enlace para acceder a una clase gratuita para ayudarte a desbloquear todo tu potencial y vivir una vida llena de valentía, fortaleza y realización.